pedí al presidente Arias que por favor me dejara trabajar en esa embajada y pues él me concedió mi deseo. Y entonces allá tenía a cargo el efectuar un reporte sustancial cada mes sobre los aspectos económicos, geopolíticos, políticos, diplomáticos, etcétera, de China. Entonces me sentía ya como en un verdadero laboratorio de investigación porque estaba dedicada completamente a la investigación sobre China. Y como mi tema era económico, cuando yo llegué allá me di cuenta que la realidad o el paisaje político que yo percibía de China era mucho más diferente de lo que mis prejuicios eran, ¿verdad? Y cuando llegué dije, no, yo tengo que dar cuenta de todo esto. Y entonces de ahí llegué a la Universidad de Costa Rica, pedí que por favor me dieran un año para hacer un libro. Incluso la universidad me dio una beca de medio tiempo para que solamente dedicara ese medio tiempo al libro por 4 meses. Y me envió a China a hacer más investigación todavía de campo. La embajada de Costa Rica allá y la de China en Costa Rica ayudaron a concertarme una cantidad grande de citas con personas que sabían del tema. Y también tuve la oportunidad de estar en la Northwestern University de Xi'an para conocer un poco la realidad del lado occidental de China y sobre todo las políticas de los gobiernos locales. Tuve la oportunidad de ir a una aldea rural para ver cómo era y pues fue una experiencia muy enriquecedora. Y allá me recibió el profesor John James Kennedy de la Universidad de Kansas, y él me dio una buena orientación de una copiosísima bibliografía sobre la realidad rural china. Y también en el Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales también me hicieron muchas citas y me dieron una cuantiosísima bibliografía muy actualizada también. Entonces pues ahí tenía muchísimo para trabajar y con mucho, me siento muy honrada de que me haya invitado el doctor Dussel aquí a compartir con ustedes y a ustedes que también me honran con su presencia aquí. Voy a tratar de hablar lo más rápido posible para poder abarcar y luego dejar un tiempo de preguntas. Con permiso de sentarme. Bueno, lo que me llamó la atención a mí como tema era tratar de averiguar qué hay detrás de ese éxito económico que yo había descrito en lo cultural y en lo político. Y eso es lo que me propuse hacer en este escrito. Me di cuenta que al igual que lo económico, y ahí coincidí porque acabo de leer el libro que me diste, este último que anunciaste, donde una señora, doña María Beatriz Juárez, escribe y en muchas cosas coincidimos, dicha, en lo que ella escribió. Y en realidad pues no fue un proceso de buenas a primeras, sino un proceso gradual, no como lo hizo la Unión Soviética, bueno, todos ustedes saben, ¿verdad? Sino un proceso gradual. Y tampoco fue una receta preestablecida como el consenso de Washington, que hay que hacer esto, lo otro, y hay un plan, y esto es lo que hay que cumplir. Para nada fue así. Fue un proceso abierto de experimentación y por ensayo y error. Se parece más a un proceso de un árbol de decisiones, como ellos iban haciendo tanto la reforma económica como luego estableciendo un Estado de Derecho que cada vez ha ido avanzando. Les voy a explicar más adelante cómo, y también por un proceso de ensayo y error, como dice la señora María Beatriz. Y también es importante ver que la historia cuenta. Cada país tiene su propia historia, su propia experiencia, su propio diseño institucional, sus propias decisiones, fueran erradas o equivocadas, y eso es muy importante. No hay recetas, la cultura es muy importante, hay sorpresas, y tal vez no exagero mucho si afirmo que se ha tratado de un diseño sin diseñador, como diría la economía de la complejidad de Paul-Hopper, que es un tema un poco controversial, pero los chinos hablan mucho del enfoque holístico y también se va por ese lado de la teoría de la economía de la complejidad. Todo el mundo sabe del pragmatismo, la flexibilidad y la gran adaptabilidad que ha tenido el partido ante las circunstancias, y eso es lo que los ha hecho mantenerse en el poder a pesar de que en otros países no lo han logrado. Y entonces habría que hacerse la pregunta, ¿qué tipo de gobierno es China?
Es un gobierno totalitario, rotundamente no. Es autoritario, algunos lo llaman dictadura deliberativa, otros lo llaman democracia vertical, otros dictadura pluralista, otros democracia deliberativa, como lo habla la gente de la Escuela Central del Partido, y otros democracia consultiva, o al menos quieren ir hacia eso. Es una aspiración que ellos tienen. Y entonces yo realmente pienso, como me lo decía Pan Wei, uno de los profesores de la Universidad de Pekín, con quien discutí largamente en su oficina allá, es muy difícil pensar que haya un país con un extraordinario éxito en lo económico si hubiera sido un sistema o un régimen absolutamente vertical. Eso como que no va. El partido ha sabido irse adaptando y a cambiar sus puntos de vista conforme pues, la realidad lo va exigiendo. Y entonces me gusta esta frase de Justin Vela, que es un periodista, creo que es turco, decía: la adaptación al cambio en lugar de la represión ha sido la mayor fortaleza del Partido Comunista Chino. Quizá yo suene un poco muy optimista o muy pro-China, tal vez, pero realmente lo que yo me propuse es ver qué podemos aprender nosotros de China, de esa experiencia. No es criticar, porque ya eso es demasiado, y también no muy bien intencionado, porque hay muchos libros que yo, por ejemplo, estuve en el London School of Economics a principio de año, compré un libro con gran ilusión sobre el sistema político chino 2013, Routledge, y comienzo a leer y digo, bueno, yo me equivoqué de fea, esto no puede ser, aquí dice otra cosa. Que todavía se mantiene un sistema vertical, leninista, osificado. Y cuando me di cuenta, y precisamente lo leí así, en función de las citas bibliográficas que habían atrás, la mayoría, pero así como el 90% de las citas bibliográficas eran anteriores al año 1998, cuando se dio la primera gran reforma del estudio en Chile, y también luego en el 2004. Entonces, pues todo lo reciente, todos los cambios recientes, adaptativos que ha hecho el gobierno por ir aproximándose a un ideal de democracia con características chinas o a un Estado de Derecho, pues está ausente en este libro. Y me llamó mucho la atención y después empecé a ver cada libro que volví a leer sobre China, iba a consultar las fuentes. Y normalmente todo el mundo recurre a lecturas del pasado y no dan una visión de qué es lo que ha pasado en los últimos años. Y yo obviamente quería saber qué es lo que hay detrás en lo político y lo cultural del éxito chino. Esta es una obra que yo recomendaría, John Naisbitt y Doris Naisbitt. Creo que algunos recordarán este señor que escribió un libro en los 80 que se llamó Megatrends, y fue un libro tan acertado de lo que llegó a ser, es un libro futurista, de lo que tenemos hoy en día, que hay que volverlo a leer y quedarse uno verdaderamente sorprendido de cómo verdaderamente esta persona logró ver ese futuro. Y él quiso hacer Megatrends de China, se trasladó a la Universidad de Tianjin, fundó un centro de investigación que ya tiene 12 años de operar, opera en todo el país y ha recogido todas esas informaciones en este libro y en otro libro que también hizo con alguien un alto funcionario del gobierno, con un diálogo, y verdaderamente sí dan una idea bastante, digo yo, más bien intencionada de cómo es el asunto en China. Luego, es interesante definir al partido, son 80 millones de miembros, como lo definió Pan Wei, un cuerpo político avanzado organizacionalmente y políticamente unificado al que se le podría llamar partido. Y esto trae a colación un régimen, un sistema de gobierno que existió en la ciudad medieval de Génova, que se le llamó la podesteria. Y en realidad lo que pasó allí es que los grupos de interés se tornaban tanto unos a los otros que no se podía ya gobernar, se había vuelto totalmente ingobernable la ciudad. Y entonces decidieron contratar un grupo que no tuviera prejuicios o bias, ¿cómo puedo decir? Que no tuviera preferencias y que fuera bastante separado de la sociedad, y casi que era un grupo de extranjeros y los pusieron a gobernar y parece que gobernó bastante bien. Entonces es como un cuerpo especializado de gente que está interesada en gobernar y que no es ni elitista ni populista, sino que
como que sí se preocupa porque se alcancen ciertas metas de desarrollo para producir en un futuro aquella sociedad moderadamente acomodada. Así lo describe también Yan Yao en un artículo interesante que se llama el gobierno del Partido Comunista Chino como un gobierno desinteresado. En ese sentido, sí está un poco separado de los intereses, aunque pues somos seres humanos y a veces hay excepciones, y también pues se ha dado en razón de que los derechos de propiedad no estaban muy claros al inicio del proceso de reforma, pues sí hubo gente que se aprovechó muchísimo a la hora de las privatizaciones de muchas empresas estatales, que lo compraron los gerentes a precio de quema y de pronto surgieron un montón de millonarios ahí, y eso pues también ha sido proclive a la corrupción, pero también hay una voluntad del partido de no perder el poder y de luchar hasta donde sea posible contra la corrupción, por lo menos para que no vayan a perder el poder en algún momento. Y es interesante ver que este grupo gobernante es capaz de algo, de aprender y de autocorregirse. Y a veces el sistema multipartidista occidental ha perdido la capacidad de autocorrección y de aprendizaje, me parece a mí. Un concepto muy confuciano es el concepto de la unidad en la diversidad, y hay un autor alemán que decía que en realidad China no es un país dos sistemas, como se decía a veces, que China y tolerando Hong Kong con su sistema un poco distinto, o China y Taiwán, un país dos sistemas, no, sino que es un país mil sistemas, porque coinciden la descentralización es bastante grande con sus defectos y sus bondades, y se puede decir que podía coexistir una localidad que se gobernara como siguiendo el liberalismo manchesteriano de Inglaterra de su tiempo, y a la par existir otro que se gobierna como un sistema leninista. Puede haber una gran variedad de formas de gobierno y hay una gran diversidad, pero hay algo que aglutina esa diversidad, que hizo que no se cumpliera la profecía de Kenneth Liebersol en el libro que hizo en 1995, de que China se desmembraría en partes porque el localismo era tan fuerte que todo eso no iba a subsistir, y en realidad el partido es lo que ha mantenido a esa China unida dentro de una gran diversidad. Naisbitt decía, llama la democracia, bueno, el tipo de gobierno chino como democracia vertical consultiva. Esto de consultiva es muy interesante porque parece que está en todos los países asiáticos. Singapur, bueno, otros países que yo he podido ver, también tienen una noción de gobierno autoritario, pero muy consultativo. Todo lo consultan. Hay buenos canales para que la gente manifieste sus opiniones y se haga un buen filtro de qué es, digamos, el sentir de la gente. Precisamente es de un partido que no quiere ser echado de poder, con toda la presión que hay en Occidente, ¿verdad? Entonces describe mucho los congresos, como los congresos populares hoy día tienen gran relevancia. Ya dejaron de ser, desde el año 98 comenzaron a dejar de ser rubber stamps, o sea, seguir los dictados de arriba, para asumir un rol bastante interesante en la política del país, sobre todo lo que un autor, profesor de la Universidad de Nueva York, Ming Xia, llama la gobernanza en red. También es muy destacable el papel de los debates entre intelectuales, tiene un papel muy relevante. El doctor Pan Wei decía, Occidente no entiende a China, porque la toma de decisiones en China se hace después de que el tema que sea ha sido altamente debatido por los intelectuales más preparados en el tema. Y eso Occidente no lo sabe porque toda esta gente no escribe en inglés, escribe en chino. Y Occidente no lo entiende en chino, entonces no lo sabe y cree que no es así. Luego también destaca de que a toda iniciativa de gobierno, el gobierno observa cuál es la respuesta de la gente y la incorpora. De ahí viene la famosa frase, no importa que el gato sea gris o blanco, la cosa es que case el ratón. Es señal de que las iniciativas bottom-up son muy tomadas en cuenta
y eso permite una gran creatividad en el sistema para solucionar problemas. También habla del rol de las encuestas, que es muy importante en los periódicos, se ve todos los días un tema y eso sí, vaya usted a internet y vote. Diga qué le parece, si quieren que el puente se haga por aquí o por allá. Cosas muy puntuales, pero le preguntan a la gente qué es lo que la gente quiere. Y entonces la gente va y opina, y como el gobierno lo que más quiere es que no lo saquen del poder, entonces trata de complacer lo más posible a esa voz de la gente. Y la escuela central del partido pues se le considera también el lugar donde hay una gran creatividad a la hora de innovar o a la hora de hacer proyectos de cambio institucional. Tal vez después con más detalle o en el tiempo de preguntas puedo hablarles un poquito más de cómo es que funciona este sistema de la escuela central del partido. Ahora, desde que Deng Xiaoping decidió realizar la reforma después de ir a Estados Unidos, invitado por el presidente Carter, y darse cuenta de que el sistema de propaganda del país le había dado una muy mala impresión de cómo era China con respecto a Estados Unidos, y se dio cuenta que algo estaba muy mal, que había que corregir, hacer un giro total para una corrección, porque el desarrollo tan enorme que él vio en Estados Unidos en ese momento le hizo saber que su país iba muy mal. Luego viajó a ver los tigres asiáticos, ese desarrollo también que tenían, y llegó pues con la idea de que había que hacer un vuelco total en una gran reforma. Y entonces es ahí donde se puede ver la influencia que tuvo John Dewey cuando él vivió en China. El filósofo americano pragmático, John Dewey, vivió en China. Él llegó a China precisamente el día de los eventos del 4 de mayo, y entonces eso lo impactó mucho, y él se quedó 2 años en China, llegó a tratar de entender muy bien cómo era la filosofía confuciana, cómo era la mentalidad china, y también él aprendió mucho sobre su propia teoría de la democracia, y dijo, hay algo muy interesante, también muy democrático, en la manera, parece mentira, confuciana de pensar. Y entonces, en los años 80, cuando Deng Xiaoping quiso dar un giro y comenzó diciendo, buscar la verdad en los hechos, como para decir, las ideologías no nos llevan a ninguna parte. Entonces, él se inspiró mucho en Dewey, y las charlas de Dewey comenzaron a ser publicadas en idioma chino y muy leídas, y entonces esto influenció mucho esa actitud pragmática de Deng Xiaoping. Y lo interesante de esto es que para el pragmatista o para el pragmatismo, la concepción de la democracia es algo a lo que se va por la discusión de la gente, y no hay una noción universal de qué es democracia contra otra cosa que no lo sea. El Occidente está muy dado a pensar de que hay que ir a los fundamentos, o hay que ir a las verdades universales, a una ética que es universal, y eso tiene que propagarse por el mundo entero, porque es el crisol de la sabiduría a la cual ya se llegó, como decía Fukuyama. Y esta mentalidad de John Dewey dice, toda medida que tome el gobierno siempre es una hipótesis, puede ser falible, puede equivocarse. Incluso el concepto de democracia se tiene que ir delineando a través de la historia de un país. La meta debe ser la democracia, pero ¿qué es la democracia? Eso lo define la discusión, hacia dónde el país quiere ir. Y la noción de comunidad era muy importante para Dewey. Por eso los intentos de democratización de Zhu Rongji se llevaron a cabo primero en pequeño, en las aldeas, en los distritos, en los cantones, para que ahí cara a cara se viviera un diálogo democrático. Y a veces no es tanto perfeccionar los mecanismos de la democracia, sino permitir el diálogo y la relación de comunidad. Y esto lo homologó mucho a la idea de Confucio de cómo el individuo vive en una comunidad. Primero en una familia, no es alguien que nace con derechos, como dice Occidente, sino nace con deberes en una familia. Luego
se van ampliando los círculos concéntricos hasta llegar al emperador. Entonces, todo es reflejo de la familia. Entonces, es el gobierno benevolente que busca el bienestar de todos. Entonces, todos lo que quieren es, desde niño, el niño ve que tiene un padre y una responsabilidad en ese mundo, y eso como que se estira hasta toda la sociedad. Entonces, se le decía a Dewey el segundo Confucio a China cuando él llegó allá. Y pues la experimentación y el método de ensayo y error es algo verdaderamente importante. Entonces, cuando también Dewey aconsejaba que a veces los eslóganes son importantes. Y entonces, ahí donde, para demostrar un enfoque nuevo, pragmático, que iba a seguir el gobierno, dijo, hay que buscar la verdad en los hechos. Buscando frases antiguas que todo el mundo entendía que eran de la cultura confuciana, para que la gente entendiera por dónde iba el nuevo sistema para desechar formas de pensamiento anquilosadas que ya no funcionaban en China. Y entonces, para dar a entender que se trata de una búsqueda de lo mejor a través del método experimental, pues fue cuando dijo hay que cruzar el río tanteando las piedras. Después, cuando hubo la necesidad de buscar incentivos, porque la productividad estaba bajísima, entonces dijo, dejad que unos se hagan ricos primero. Cuando crió las zonas económicas especiales, hay que crear nidos para atraer a los pájaros, hay que crear las condiciones para atraer inversión extranjera, buscando mejores condiciones, y así se creó, se fue replicando los experimentos que se realizaron en Shenzhen, por ejemplo, hacia el norte durante la costa, a lo largo de la costa y luego hacia adentro, con la reforma del plan de desarrollo del oeste, creando nidos para atraer inversiones, entonces creando infraestructura, educando a la gente, todo para que sea atractivo para la inversión. También ese que les decía del proceso top-down, bottom-up, no importa que el gato sea gris o blanco, cuando hubo grandes constricciones, constreñimientos presupuestarios, porque el gobierno central estaba prácticamente quebrado, le dijo a los gobiernos locales, ven a ver qué hacen, no hay plata, ven a ver qué hacen. Y entonces fue cuando empezó a surgir lo que llaman los Township and Village Industries, que son industrias que surgieron mediante un sector que eran las antiguas comunas, que crearon lo que se llamó el sector colectivo no estatal. Y entonces comenzaron a crearse empresas que surgieron como hongos en todo lado, una vez que se les dejó en libertad de producir todas las necesidades que estaban insatisfechas. Entonces hubo una gran creatividad en esto, y fue cuando Deng Xiaoping dijo, bueno, no importa que el gato sea gris o blanco, que case ratones. Y como les decía, para el pragmatismo, todo es falible, todo es superable, todo es mejorable. Y el concepto de verdad es como, aquí lo dice al final, lo dice Rorty, pero es aplicando al mismo concepto de Dewey. La verdad, o lo que es justo, lo que es cierto, es el resultado de una conversación de la humanidad con respecto de las opiniones de quienes están alrededor. O sea que la verdad viene siendo lo que va surgiendo de la depuración de un debate, de un diálogo. Entonces, Deng Xiaoping inició este proceso, no es un proceso utópico, ni mucho menos, es un anti-utopismo. No es que hay que descubrir las leyes inexorables de la historia, no es que hay que llegar a un proyecto ya sabiendo cuáles son los pasos que hay que recorrer, sino que es una aventura en la cual se va por ensayo y error. Entonces, también el problema era resolver los problemas que están a la mano. Entonces, cuando faltaron incentivos en el sector agrícola, se creó el sistema de responsabilidad familiar. Y todas esas son iniciativas que surgió de la gente. Y luego el gobierno dijo, vamos adelante, parece que la cosa va bien. Luego, falta de incentivos y capital para la industrialización, se crearon las zonas especiales. Serios constreñimientos presupuestarios, la emergencia del sector colectivo y estatal o de las Township and Village Industries, con gran apoyo del Estado, y porque no había ni siquiera mercado para conseguir las materias primas, los insumos, todo eso lo tuvo que hacer los gobiernos locales, pero para desarrollar un sector que era
colectivo no estatal, así lo llamaron. Que el sector necesitaba financiamiento, entonces apertura la inversión extranjera. Casi todos los chinos tenían, por la diáspora china de años, por la conexión que siempre tenían, los que vivían afuera con la tierra madre, todos tenían algún pariente rico en el extranjero. Entonces un banquero del HSBC de Hong Kong dijo que la mayor escuela de negocios que ha habido en el mundo, y la mejor y la más efectiva, fue la enseñanza que obtuvo la gente en China de sus parientes en el exterior. Les enseñaron hasta encontrar los mejores canales de mercadeo en el mundo, incluso, por ejemplo, en textiles o en moda, ellos tenían noción de cuál era la última moda italiana en zapatos, en vestidos, porque siempre había un chino que le informaba de todas las últimas tendencias, y eso fue pues una gran cooperación. Bueno, la corrupción, vino la reforma de Zhu Rongji, el fracaso del sistema educativo para generar innovación, trajeron montones de profesores extranjeros. Empresas estatales se volvieron ineficientes, entonces empezó el momento de la privatización, sobre todo cuando le quitaron al sector militar sus empresas, Zhu Rongji, porque se portaban demasiado mal, y entonces fueron despojados de eso, y bajo el lema dejar de ir las pequeñas y retener las grandes. Después, la necesidad de nuevos miembros en el partido fue cuando se abrió el partido a las fuerzas productivas, así lo llamaron, que fue cuando trajeron empresarios al partido, mediante la teoría de las 3 representaciones, pero siempre es en frases cortas. La teoría de las 3 representaciones está en la Constitución y no pasa de ser un párrafo. Cuando se desarrolló el oeste, bueno, el descontento con los gobiernos locales, se crea el programa de desarrollo del oeste, necesidad de desarrollar el oeste, entonces crean nidos para atraer a los pájaros. La degradación ambiental, China llegó de pronto a estar a la cabeza en la producción de todo lo que es ambiental, ¿verdad? Luego, cuando llegó a ser un problema muy serio la expropiación para la construcción de grandes obras, pues también tomaron medidas para abaratar los precios de las propiedades, porque a la gente que se le indemnizaba, como los precios de la tierra iban para arriba, no encontraban una buena solución como fue al inicio, y entonces esto creó problemas tremendos. Ahí se ve la foto del señor desmayado porque llegó la policía a sacarlo de su casa. Y bueno, ahí se tomaron bastantes medidas interesantes y se ha logrado llevar el tema, aunque todavía es complejo. Cuando Occidente, sobre todo, le señala a China que su modelo económico se está volviendo cada vez menos sostenible, porque está fundado en la inversión, pues los chinos han tratado de promover el crecimiento ahora volcado hacia la demanda interior, y por eso saben que es necesario hacer una reforma del sector educativo y del sector salud, para que la gente no ahorre, sino que gaste. La gente necesita ahorrar para educar a sus hijos, no gasta, igualmente para cuando se enferman. Entonces ahí en el en el 12 plan quinquenal, pues se hizo mucho énfasis, y estaba viendo unos indicadores de, ¿cómo se llaman las estadísticas? Era del foro de Davos. Ahí se ve cómo China ya ha obtenido en salud y en educación, ha llegado a los estándares de países de bastante, que están muy adelantados en el tema. En los últimos, la reforma al sistema de salud y el impulso grande apenas ha empezado en el 2010, pero ya se ven resultados. La corrupción también ha sido un problema. Ahora en el Congreso número 18, pues era uno de los temas principales, ya lo sabemos todos, y entonces pues se ha tratado de ver cómo se va hasta donde se pueda al Estado de Derecho, como una de las maneras de proteger a los individuos y de asemejarse un poco a Occidente en ciertas cosas que se ha encontrado que es necesario. Sobre todo después del 2001, que entró China a
a la OMC, y donde se le pidió que tenía que hacer a toda marcha un montón de legislación. Bueno, incluso el tema este del guanxi, que también era una forma de conducta que podría caer en tráfico de influencias o en corrupción, pues ha tratado de ir cambiando. Después, tal vez en el momento de preguntas les puedo explicar cómo. Bueno, ahí vamos al concepto de que la democracia es perfectible. Este libro es muy interesante y ahí los autores señalan de que creer que una democracia individualista basada en los derechos y sus productos económicos y tecnológicos son las consecuencias inevitables del desarrollo civilizado. China está haciendo un experimento hacia un modelo de gobernanza que ellos podrían decir que el ideal sería la democracia deliberativa, y que es un proyecto alternativo a Occidente que también tiene valor, y no tiene Occidente por qué decirle a China de que tiene que adoptar sin más la democracia estilo occidental, multipartidista, con checks and balances idénticas, separación de poderes estricto, sino que pues ellos están teniendo su propio proceso. Incluso un periodista que tal vez ustedes lo han leído, Rafael Posch, de La Vanguardia de Barcelona, tiene un libro grande. Él vivió 5 años en China, y entonces una de las cosas que decía es que a China hay que cederle el asiento cual mujer embarazada, porque China en realidad lo que está produciendo es un nuevo modelo alternativo en lo económico y también en lo político, que seamos más condescendientes, dejémoslo, que a ver qué es lo que va a salir de ahí. Yo estoy optimista de que algo bueno puede salir de esto. Bueno, el concepto de perspectiva científica del desarrollo, que está muy en boga en China, pues también reconoce eso, de que todo lo que se va haciendo es falible y es perfectible. Incluso la democracia es perfectible. Bueno, la reforma de Zhu Rongji se determinó que había elecciones directas para los diputados en distritos urbanos, ciudades, municipios, sin distribución distrital y cantones. Entonces, la gente elige directamente a gente que conoce, gente que está en la comunidad. Y igualmente les puede rendir cuentas, porque la nueva enmienda a la ley electoral ha tomado en cuenta una serie de iniciativas que han habido como experimentos en distintas localidades, donde el proceso de elección se ha ido perfeccionando y mejorando. Y lo que se hizo exitosamente en varias comunidades, luego se incorporó en la enmienda a la ley electoral del 2010, si no me equivoco, 2011. Y en esa enmienda, bajo esa enmienda fue que se hizo el proceso de cambio de mandos que vimos a finales del año pasado y principios de este año. Bueno, ahí se ve el proceso de elecciones, que para Occidente es una farsa, pero yo creo que con la reforma a la ley electoral ha habido cambios interesantes que pueden llevar a una gran mejoría y al diseño de algo nuevo en el futuro interesante. En China hay elecciones directas en las aldeas, cantones y municipios, ciudades y división distrital, distritos urbanos. Indirectas a nivel de provincias, prefecturas, municipalidades, del gobierno central, regiones autónomas y regiones económicas especiales. Y luego indirectamente cada vez se va depurando más hasta llegar a elegir pues a los dos, al secretario general del partido, al presidente del país, en este caso Xi Jinping, y al nuevo primer ministro, que lo elige ya no el Congreso del partido, sino la Asamblea Nacional Popular, y que lo eligieron a Li Keqiang en marzo de este año. Y se pudo ver, yo pude apreciar que ese Congreso número 18 en realidad es un problema muy interesante de autorreflexión y autocrítica del propio partido. Bueno, desde que yo llegué ha habido un gran involucramiento de la prensa occidental en todas estas, en los congresos, en las asambleas, en las sesiones de la Asamblea Popular y de la Conferencia Nacional, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que es como otra cámara, pero donde quienes están representados ahí es gente de la sociedad civil. ¿No? También la Conferencia Política Consultiva tiene un proceso electoral
paralelo parecido al que tiene el partido y el gobierno. Bueno, se vio que en el Congreso 18, nuevas caras, 50% del comité central del partido eran caras nuevas y gente joven. Y se espera que el Congreso 19, dentro de 5 años, no quede vestigio en el PC de lo que era el Partido Comunista Chino, de lo que eran los líderes del periodo de Hu Jintao y Wen Jiabao. Y es interesante este libro, lo recomiendo, de Beatriz Carrillo, del 2012, también de Routledge, donde ella ve cómo ha mejorado la relación en los gobiernos locales entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Y llegó a decir que ese ideal de que hablan los líderes chinos, de lograr un gobierno armonioso, en realidad sí es posible. Y es muy interesante ver cómo está funcionando ahora la dinámica del gobierno local, del gobierno central, y cómo integrar a la gente del agro que antes viajaba dejando solas a sus familias y a sus esposas, viajaba pues a las grandes ciudades a hacer las labores de construcción, y ahora se ha tratado de que muchos de ellos regresen a sus localidades, se les ha dado capacitación y se les ha mejorado los servicios de salud, de educación, etc. Esta es una lectura también interesante que se recomiendo. Como esto va a quedar ahí en la página, pues se lo recomiendo. Es un artículo de cómo una democracia china puede ser pragmática, y es mucho desde el punto de vista conjunto. Luego ahí se ve ese tipo de vote. Aquí se veía mucho en el periódico, en el China Daily, todo el mundo votando sobre temas muy especiales. El gobierno siempre quiere tener muchos insumos para que el gobierno sea de alguna manera no top-down, sino de alguna manera bottom-up también. Y allá, interesante, eso se llama un ensayo de encuestas deliberativas. El invento este no es un invento chino, es de un profesor de Stanford, pero que se ha popularizado en algunas localidades chinas para mejorar la toma de decisiones. Entonces, en vez de recurrir a una simple encuesta, que a veces no está muy informada, lo que se hace es que se convoca una muestra significativa de una población y se comienza a debatir sobre alguna reforma que se quiera hacer en la localidad. Y luego de que se debate, se hace la encuesta. Y es completamente distinto el resultado que se da antes del debate y después del debate. Entonces, es como lograr de sacar de las inteligencias de la gente, depurar la mejor decisión posible. A mí me decía Mao Furong, uno de los funcionarios de la Embajada de Costa Rica en China, antes de que yo viajara a China, me invité a mi curso de posgrado, y él decía, yo le pregunté, bueno, ¿y por qué ustedes cambiaron del sistema de planificación al sistema de mercado? Y dice, porque en el sistema de planificación trabajan muchas cabezas, pero en el sistema de mercado trabajan todas las cabezas. Y que los chinos quieren es ver trabajar a la mayor cantidad de cabezas posible para que el proceso decisorio se asimile cada vez más a ese ideal de Dewey, y también de hoy día de Roth y de Habermas, de muchos, de que es el diálogo y la discusión lo que va depurando algo que se aproxima cada vez más a la verdad, pero que no hay verdades absolutas ni derechos universales o soluciones universales que ya están probadas como la única, como decía Fukuyama, o como Estados Unidos quieren poner su tipo de democracia occidental en lugares que no tienen esa tradición, y como vemos en los últimos años con la primavera árabe y Irak y Afganistán, eso resultó un absoluto fracaso. Bueno, ahí hay bibliografías sobre el papel de los debates, también Merle Goldman y Fred Bernstein, Susan Schur, todos estos. Susan Schur fue su secretaria de Estado de los Estados Unidos, han escrito y han descrito cómo ha cambiado la prensa en ese país, cómo cada vez se puede hablar de más cosas, y el rol que tiene la prensa para que se disemine ese mismo conocimiento del gobierno de qué es lo que está pasando en el país, en las localidades. Y Mark Leonard, que es el director del European Council of Foreign Relations, dijo: en tanto que usted no escriba que el Partido Comunista tiene que ser derrocado inmediatamente, usted puede escribir lo que quiera. Y yo sentí que cada vez se habla de más cosas interesantes. También se ve claramente que hay cierto pluralismo, incluso una de las razones porque el buró político, el Comité Central del Buró Político pasó de 9 personas a 7, es porque hay tal
hoy día diversidad de facciones y cierta pluralidad de puntos de vista que hace que ya no sea tan fácil llegar a consensos. Entonces, sí se puede decir que hay cierto pluralismo muy visible en China. Aquí esto lo tomé del programa Diálogo, que a todos se los recomiendo. Yo lo veo todos los días. Es un programa de la CCTV 9, la televisión estatal china, donde esta señorita, doña Tian Wei, y un compañero que ella tiene, se llama Yang Rui, hace entrevistas sobre temas muy de actualidad a gente muy experta. Y es una delicia, verdaderamente yo creo que es como un doctorado ver esto todos los días durante 2 años. Ya usted tiene un conocimiento muy bueno de qué está pasando allá. Y ahí el tema era cuando se estaba comenzando a dar las elecciones, y el título del debate de ese día era China's Political Structural Reform and Democracy. Y entonces ahí, pues ustedes ven los subtítulos, ¿verdad? Hablan de cómo establecer ese sistema democrático deliberativo, ellos hablan, pero que ellos jamás van a adoptar la democracia de tipo occidental, pero sí adaptan. Ellos dicen, nosotros adaptamos, aprendemos de Occidente, nos encanta conocer. Ellos se han leído todo lo que hay que leer de Occidente, pero ellos dicen, nosotros adaptamos a nuestra particular realidad, no adoptamos lo que nos exigen que adoptemos. Y ahí hay una gran lucha ideológica. El día que Estados Unidos va a tener que ver cómo hacer para lidiar con aceptar que China va a tener un sistema alternativo de democracia o de ideal democrático, va hacia algo diferente. También en los teóricos estos de la ciencia de la complejidad, pues han dicho que la voluntad de aprender es en realidad la inteligencia del poder, y que la retroalimentación, que es un descubrimiento de la cibernética, es el mayor mordisco que se ha dado o que la humanidad ha realizado en los últimos 1000 años al árbol del conocimiento. Entonces, los chinos saben muy bien que todo tiene que retroalimentarse, que si se toma una decisión hay que obtener un feedback, y eso es aprender. Pero los occidentales hemos olvidado, nuestra democracia no aprende. Y eso me lo decía a mí un veterano del partido, un señor viejito que daba clases de español en una universidad, la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, que me dio una gran explicación de muchas cosas y me decía, los chinos sabemos aprender y adaptamos, pero no adoptamos. También el gobierno, dentro de este espíritu de la retroalimentación, le da seguimiento a las decisiones tomadas. Cuando yo fui a la Universidad Northwestern, precisamente este profesor Kennedy, del que yo les hablaba, lo que hacían es investigación de campo para dar insumos al gobierno sobre sus políticas. Y me explicó que la última que estaban haciendo era ir a las escuelas y tomar muestras de sangre de los niños para ver cuán efectiva era un programa dietético que tenían de almuerzos a los niños contra otro, a ver cuál era más eficiente en términos de costo y de resultados. Eso tampoco lo hacemos en nuestros países. El centro del proceso de aprendizaje, dice Ming Xia, de la Universidad de NYU, está en el sistema de legislaturas. Y para un partido único los errores pueden convertirse en verdaderas catástrofes. Entonces ellos tratan de ver cómo ellos han tratado de convertir las legislaturas en fuentes de estar informados a manera de red, tanto de manera vertical, top-down, bottom-up, sino hacia los lados. Y muchas de las legislaturas visitan otras legislaturas para obtener insumos de cómo están resolviendo los problemas. Y ahí hay un gran movimiento de información que circula de arriba a abajo, y no solo de arriba a abajo, de abajo a arriba, sino que en todas direcciones. Eso yo lo explico en el libro, pero me extendería mucho si lo hago ahora. Temas importantes de la Scientific Outlook to Development, que se dijo que lo iban a ratificar en este último congreso, y es poner el desarrollo social como prioridad, ya no tanto lo económico, sino enfatizar en esa gran disparidad del ingreso, que inevitablemente el momento capitalista de ir hacia un socialismo, que el mismo Marx decía, no se puede ir hacia el socialismo sin pasar primero. Entonces esto ha generado muchas disfunciones y mucha
disparidad que pues el partido tiene que ver cómo lidia con esto, si no pues los pueden botar del poder. Y pues el poner la gente primero, el desarrollo sostenible y un enfoque holístico. Pan Wei se preguntaba que cómo es que la economía china está llena de vitalidad si tuviera un régimen vertical. Y entonces ahí explica la explicación de cómo los intelectuales escribían en chino y en inglés. Uno de los temas importantes del Congreso era party building, eso es construcción del partido. Es que quieren continuar con una reforma intrapartido, democracia intrapartido, de ir hacia, hay que reformar algo ahí, ya Wen Jiabao lo había dicho mucho, incluso algunos ultra de la izquierda o de la nueva izquierda pues lo criticaron mucho, porque decía que Wen Jiabao abogaba por una democracia, un concepto universal de democracia, que eso es después decían hay que liberar las fuerzas productivas, indica pues que van a seguir la reforma económica. Hay mucha presión social y que pues que el bienestar social, la construcción del socialismo con características chinas, bueno, es que hay que mejorar el bienestar social. También enmendar la constitución, aquí hay, este es la otra persona del programa Diálogo, Yang Rui, y ahí él habla cómo se va a tratar de organizar y un poco volver al Massline o a la línea de Massa para reorganizar el partido y que eso es importante. Y luego, pues, esa decisión de transformar la Constitución ha sido tomada luego de escuchar un montón de opiniones al respecto. Ahora viene el primer plenaria del Congreso número 18 y ya ahí se están viendo opiniones encontradas en cuanto a dónde va a ir China. Y estos son algunos ejemplos. Esto también, esa voluntad de aprender que tiene el partido y esta forma de obtener insumos y también esa noción de que todo es perfectible, de que nada es ya infalible, es una verdad absoluta. Dice este señor Stapleton Roy, que fue embajador de Estados Unidos en China, que esa voluntad de parte de China de realizar cambios difiere profundamente de lo que uno encuentra en Washington, donde hay preocupación por nuestra incapacidad para corregir los problemas que están haciendo a nuestro sistema político, a los ojos de muchos americanos, cada vez más disfuncional. Que lo digan ahora el problema en que está Obama, ¿verdad? Como que tuvo que cerrar ciertas dependencias de gobierno porque no hay manera que se pongan de acuerdo en los dos partidos, ¿verdad? Parece que nuestras democracias, en vez de esforzarse de hacer todo lo mejor para que no nos voten del poder, que es lo que está haciendo China, hacen todo lo posible porque el que está en el poder gobierne lo más mal posible para poder ser la oposición al que gana esto. ¿Sí? Y esto como principio pues tiene que llevar a un problema. Bueno, ahí habla de cada vez los cibernautas tienen más voz. Estas son algunas fotos de la consulta, que también es la conferencia consultiva. Y también hay consulta mucha en todo. Este es el señor, este es el papa, como quien dice, el taoísmo chino, que es miembro de la consultiva. Y aquella señora de silla de ruedas es muy activa en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Y este, no sé si lo han visto alguna vez. 5 minutos, ok, ya lo tengo. ¿Ah? Ok. Este es el gran campeón de básquetbol de China y también lo eligieron para la consultiva porque está representado desde actores de cine, desde millonarios, desde los trabajadores migrantes, hay una gran representación y la gente vota en esas votaciones que hace el cargo. Y todas estas dos legislaturas pues están repartidas en todas las provincias, cantones, distritos y es como algo que funciona en red. Otros partidos políticos, ¿cómo podemos concebir que los partidos políticos cooperan con el gobierno? Así es, no es que buscan votarlo, sino que recogen gente y se enorgullecen de lo que ellos logran mejorar la gestión del partido. Ahí
se ve, bueno, no voy a hablar tanto. Ustedes pueden ver cómo las legislaturas locales han ido estableciendo esas comunicaciones. Las ONGs que no tengan agendas escondidas, porque Occidente ha tratado, bueno, Estados Unidos ha tratado de desestabilizar los gobiernos que no se acomodan a su visión, a los regímenes semiautoritarios, incluso Siria, Libia, les han enviado un montón de ONGs con agendas ocultas para comenzar a generar inestabilidad acá. Y eso pues tampoco ha sido exitoso, constatando los tristes sucesos en Libia. En Libia y en Siria. Después, para la formulación de leyes hay una gran colaboración entre todas las instituciones. Ahí funciona la red de consultas. Incluso la división de poderes no existe en China como tal. El legislativo tiene unas funciones que no son solo legislar. Los secretarios del partido a veces son miembros de las legislaturas. No hay claridad en una división estricta de poderes como la base de un sistema de frenos y contrapesos, pero a veces se ha visto que en Occidente esa división se ha vuelto un problema también. Hace que los costos de transacción en vez de disminuir aumenten. Entonces los chinos encuentran que ese traslape que ellos tienen a veces reduce costos de transacción. Yo creo que ya a lo mejor voy caminando hacia un final. Bueno, la enmienda electoral, mejor me preguntan después el sistema judicial cómo ha ido cambiando. Aquí Randall Peterborn dice que China supera grandemente el promedio de los países de su mismo nivel de ingreso, incluyendo muchas democracias, en muchos indicadores como Estado de Derecho, buena gobernanza, así como los indicadores en derechos humanos y bienestar, según el PNUD. Este dato lo vi en Randall Peterborn, me pareció interesante. Y también me llamó la atención que en la sexta sesión plenaria del Congreso número 17 se dieron cuenta que los dos materialismos, tanto el comunista como el capitalista, eran muy nocivos para la convivencia y que el pueblo estaba necesitado de un desarrollo espiritual y cultural. Entonces esta mujer, Yu Dan, tuvo un éxito tremendo de ventas cuando hizo un libro sobre... Ella comenzó presentando unas charlas en la televisión sobre cómo Confucio podría ayudarme a mejorar mi desempeño personal en la vida. Y se convirtió en un bestseller, pero absolutamente increíble, y no solo en China, sino en Asia y en Occidente. También pues, se vio la necesidad de regular contenidos de lo que ellos llaman vulgares de la televisión. Todos esos reality shows que solo eso había, decidieron que tenían que dejar campo un poquito a cosas más educativas, como a ciertos programas educativos. Después se preocuparon de generar poder blando en el mundo. Entonces ahí vemos hasta Wen Jiabao ahí, generando poder blando en Japón o en Corea, el Kung Fu o esas artes marciales chinas. La ópera china, abajo están los Confucios. Esta es una foto tomada del Confucio de Costa Rica cuando se inauguró. Esa es una preocupación de Estados Unidos. También la música china la han tratado de vender en el mundo, y es interesante lo que decía Confucio, que si la música es solemne y dignificada, la gente se comportará de una manera uniforme y no será inclinada al desorden. La música en breve puede hacer que el corazón de la gente se vuelva bondadoso. No sé cómo será la música de Lady Gaga o esas músicas de Occidente para generar tranquilidad y paz espiritual. Ahí estaba yo en una ceremonia confuciana, porque el gobierno se ha dedicado a fondear a las 5 religiones oficiales para que la gente encuentre un poquito de más desarrollo cultural y espiritual. Y esa niña me impresionó porque se me acercó y era de una escuela de la localidad. Esto era un pueblito pequeño en China. Les dieron una función de ópera china y luego hicieron un rito confuciano muy, muy estricto.
Y la chiquita se me acercó en un perfecto inglés, me habló y me dijo que si yo quería tomarme una foto con ella y que si podíamos conversar un rato para que ella pudiera practicar el inglés. El nivel del inglés de chiquita en la escuela de ese pueblito. Y luego pues ahí se ve que la religión está tomando cierta importancia. Ahí estoy yo, que cuando fui una vez a una gran conferencia sobre taoísmo, pues invité a los taoístas a mi casa porque me encantó. Y tuvimos una sesión muy bella de conversación taoísta. Esa es también pues, la Iglesia Católica, la Misa Católica. En China, aunque dicen que no es la oficial, pero yo la encontré muy bonita, con un coro precioso, donde cantaban música desde Mozart hasta Händel, y en perfecto latín y perfecto inglés. Ahí cantaron el Mesías, y increíble, impresionante. Y gente de pueblo. Ahí ven ustedes las monjitas. Mucha gente no se imagina que esto se ve en China. ¿Ven ustedes? Y pues tener cuidado con libros que tienen bibliografía muy desactualizada. Libro de 2013. Así que si lo ven, vean las citas que tiene. Creo que aquí voy a ver. Bueno, tengo unas conclusiones tal vez. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, que no es adecuado trasplantar un estilo de desarrollo a un sistema de gobierno que ha sido exitoso en un país a otro, aunque sí se puede aprender de él. Los procesos de reforma no pueden ser exitosos si se llevan a cabo de una manera top-down y no tomando en cuenta los opiniones. Es importante la continuidad en la aplicación de políticas, pero con la flexibilidad que resulta de una adecuada observación de la realidad que es cambiante. Pragmatismo. Occidente debe encontrar la forma de alcanzar consensos en beneficio de la población en lugar del establecimiento de obstáculos basados en ideologías. Somos muy ideológicos, aunque no lo creamos. Y pensamos mucho en el cálculo electoral y no en el beneficio de la población. Y la creencia de que las soluciones institucionales se encuentran ya hechas en los libros, top-down, es un gran error, así como la prescripción impensada que para todo país y lugar debe implantarse pues, la democracia occidental. Se puede llegar a los ideales de la democracia occidental, como son consulta, respeto a la voluntad popular, frenos y contrapesos, Estado de Derecho, derechos humanos, etcétera, con instituciones diferentes. Debe reconocerse que la revolución económica china está inconclusa si no aborda y resuelve tres asuntos claves, decía un pensador en Costa Rica que lo publicó en un diario, en una página de opinión, y decía: la construcción de un régimen de libertades públicas, la reducción de la desigualdad social y la armonía del crecimiento productivo con el medio ambiente son cosas que, pues, que tienen que abordarse. Y si lo anterior ocurre, estaríamos en presencia de una revolución tan importante como la revolución inglesa, francesa y norteamericana, y sería sin duda la principal revolución socioeconómica del siglo XXI. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Se me olvidó, por cierto, decir que también Patricia es profesora ciencias políticas ahí en la UCR y su directora. Entonces tenemos un tiempo, yo iría apuntando 2 o 3 preguntas, si te parece, y entonces tú respondes y vamos a hacer un par de preguntas. Entonces tiene la palabra. Si se presenta, 1, 2, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Luis Monsalvo, estudiante de Ciencia Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en la Ciudad de México. La conclusión es muy exacta. Libertades políticas, yo diría también religiosas, medio ambiente y desigualdad social. En cuanto a las libertades políticas, ¿cómo explica el hecho de que en Internet se esté limitando un poco el derecho a expresión? Y una segunda cosa, ¿cuál sería su opinión acerca de la nueva zona de libre comercio en Shanghai? ¿Perdón? Acerca de la nueva zona de libre comercio en Shanghai. Gracias. Yo soy Natalia Rivera, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y me gustaría preguntarle
esto que usted comentó acerca del cambio que ha habido en las relaciones Guangxi. Por mucho tiempo, sí es cierto, se pensó que esto daba pie a una inmensa corrupción, pero me gustaría saber cómo ha cambiado. Ok, gracias. Una tercera, y después la segunda. Derecho de Introducción, investigador independiente. Me llama la atención quizás porque usted viene de un país donde no hay ejército, pero yo no vi aparecer en su exposición nada la Comisión Política Militar, que para mí tiene todavía mucho poder. Quisiera ver si es porque en Costa Rica no hay ejército o por qué no. Después vamos a ver, o sea, tengo muchas cuestiones anecdóticas de la verticalidad, de lo que sí es confuso o no confuso, pero creo que es muy importante. Pero yo se me metería un poco el tema geopolítico, la presión de los Estados Unidos para que China se involucre en otras cosas que son pragmáticos evidentemente. Entonces ya lo vamos a discutir un poco más adelante. Pero sí, me llamó la atención porque para mí sí tiene todavía, dentro de esas capas de la sociedad china, que lo noté cuando hubo los procesos de Dai y Haifa, cuando yo vivía allá entre 77 y 79, y un proceso de urbanización, o sea, exagerado, que a mí hasta me enfermó cuando quería ser urbanización. Fue demasiado lo que llegó, y los programas de televisión son peores que los de México, de los que yo vi en 2012. O sea, realmente los que yo alcanzaba a ver tenían muchas cosas, o sea, pero en fin, son impresiones. ¿Cómo qué tipo de cosas? Pues de concursos, de reírse de la gente, no sé, o sea, cosas que a mí era como un poco degradante. Además, muy kitsch todo. ¿Te parece? ¿Respondes y hacemos Sí, ok, otra? bueno. Entonces, limitar la libertad de expresión en Internet. Cada vez es más difícil para los chinos, porque los chinos, los cibernautas estos tienen manera ¿cómo es? De darle vuelta a los filtros que puede haber. Hillary Clinton, por ejemplo, llegó y dijo que no estaba de acuerdo que los chinos, que el sistema de gobierno chino censurara la pornografía. Bueno, la sociedad está de acuerdo, ellos quieren que sea censurada. Ese es un tema que Estados Unidos lo considera gravísimo. Ellos consideran que los dejen como están. Consideran que la pornografía es mala para los jóvenes. Luego, Martin Leonard decía que se puede hablar de muchas cosas en Internet, pero hay cosas que están vedadas. Usted no puede pedir así masivamente de que se convoque una reunión para pedir que el gobierno se vaya. Eso sí, no lo va a encontrar de ninguna manera. Pero cada vez más los cibernautas han ido tomando sus espacios y cada vez el gobierno está sintiendo esa presión y está tratando de ver cómo hace para arreglar las cosas que los muchachos señalan. Uno de los movimientos anticorrupción que se ve tan fuerte hoy en día, ¿verdad?, se debe a que los cibernautas son tremendos. Se han dedicado a observar a los funcionarios, a ver qué tipo de carro tienen, qué tipo de reloj andan. Y bueno, ahí hay, pues en mucho sentido hay libertad, pero también hay mucha mala fe, porque cuando hubo disturbios en el Tíbet, por ejemplo, prohibieron que los de Tíbet se conversaran. Eso fue en el 2008. Pero también era que había videos de YouTube hechos en Occidente donde se veía a monjes, policías con un poco características chinas en la zona de Arunachal Pradesh, por ahí pegándole a monjes o a quién sabe qué, y los pasan como si fuera sido en China. Entonces había mucho video mentiroso. Entonces el gobierno sí, pues, se ponía muy sensible, porque de hecho el gobierno sabe que hay un movimiento occidental que quiere infiltrarse en los países tanto como Rusia, como China y otros semi-autoritarios, que lo que buscan es crear inestabilidad social. Y hay cierto consenso entre la gente que la estabilidad social es muy valiosa. Entonces no quisieran ver como mucho desorden en ese sentido. Entonces es un país que sí, no tiene esa libertad completa de expresión, pero cada vez se va abriendo más, como lo decía Merle Goldman y Susan Shure, que es su secretaria de Estado de Estados Unidos, cómo la prensa ha mejorado. Y yo misma viendo el programa Diálogo, aunque era en inglés, pero
la población de China que habla inglés es mucha. Y entonces yo encuentro que el canal que tienen los chinos en inglés es muy bueno, no le veo esos defectos, será porque es oficial, pero no le veo, digamos, mucho kitsch o mucho... O sea, yo veo que hay programas buenos y se habla de muchas cosas que yo nunca hubiera creído posible. Cuando Wen Jiabao dijo que recomendaba que se fuera una mayor democratización, incluso quisieron censurar a un mismo Wen Jiabao, no querían que se oyera mucho eso que dijo. Y hubo un programa de estos diálogos que le dieron durísimo al tema, de si de verdad no sería mejor para ellos una democracia más occidentalizada, y cosas que yo dije, pero ¿cómo lo están diciendo así? Esto me parece que raro, ¿verdad? Me impresionó. Entonces, yo, pues en parte entiendo, le cedo el asiento a China un poquito, porque sí está siendo bombardeada por Occidente. Esto contesta un poquito también su pregunta a lo de geopolítica. En una reunión de seguridad en Múnich, de altísimo nivel, donde iban los más altos niveles y también militares, llegó John McCain y dijo, eso fue en el 2011, finales, cuando empezaron en la primavera, llegó a decir que a China le va a llegar la primavera. ¿Y cómo? Con esto, señaló los teléfonos. Y entonces se vio que el embajador que habla perfecto chino, pues se reúne con la sociedad civil y hacen a veces planes de que algún disidente se escape y llega a la embajada y hacen toda una cosa. Y entonces cuando surgió lo de la primavera árabe, se convocó a una manifestación en la plaza Tiananmen para dar inicio a esto. Y el embajador fue el primero que se presentó. Pero por alguna razón, que yo no sé si fue represión, porque los chinos se enteraron y pidieron que pasara la gente o qué pasó, pero al único que vieron y al que le sacaron fotos y salió en todos lados los periódicos fue al embajador americano, listo para comenzar a hacer su activismo, ¿verdad? Y en Rusia, yo leí un libro que se llama, también contesta un poco su pregunta, que se llama Promoting Democracy Abroad, promover la democracia afuera. Y entonces este autor es Michael McFaul, que es el actual embajador en Rusia, que habla perfecto ruso, y explica cuál es la estrategia que Estados Unidos debe seguir para infiltrar ONGs para que causen activismo político contra el régimen. Y entonces lo explica muy claramente y luego dice, inclusive para que no piensen que somos nosotros los que estamos haciendo esto, podríamos canalizarlo a través de ONGs de Indonesia o de Honduras o de cualquier país que no genere sospecha. Y entonces, se produjo una situación reciente en Rusia cuando descubrieron un espía que estaba siendo apoyado por la embajada y que tenía el cargo de secretario de la embajada, que tenía ciertas labores de activismo con ONGs y todo. Y el embajador pues se reunía mucho con gente de la sociedad civil para generar movimientos contra el gobierno de Putin. Entonces Putin se enoja y dice, ¿qué diría el gobierno de Estados Unidos si nuestro embajador empezara a tener reuniones con el movimiento Occupy Wall Street? Entonces eso se da y se está dando mucho y pues estos gobiernos pues tienen que ponerse un poco a ver que no les pase lo de Siria, ¿verdad? Y la misma gente no quiere inestabilidad social y ellos creen en eso. Y, bueno, yo soy de las que creo que le cedemos el asiento a China a ver qué bebé es ese que van a hacer en algún momento. Y bueno, lo del Guangxi, lo de la zona de comercio de Shanghai, bueno, es uno de los tales experimentos, ¿verdad? Se quiere ir a una internalización del renminbi y tener esa zona en Shanghai es una forma de explorar a ver hasta dónde se puede llegar con eso. Y bueno, de eso se va a hablar posiblemente en la reunión plenaria que va a haber en noviembre y a ver cómo se van a dar más los detalles de cómo se va a hacer, pero es un experimento, uno de los tantos experimentos para ver si China cada vez va hacia un sistema más hacia hacer una economía más armoniosa con la economía mundial
a través de ese experimento, porque hay una presión muy grande de Estados Unidos para que China adopte más mercado y menos mercantilismo, y yo diría así que es un experimento más, a ver cómo va a salir, cómo va a resultar. Después lo del guanxi, pues sí, el guanxi no solo es típico de China, sino que, claro, para China las conexiones que una persona tiene son más importantes casi que lo que puede hacer solo, o lo que puede hacer educándose solo. Entonces siempre hay en esa filosofía confuciana de que yo soy en mi entorno, yo soy con mis conexiones. Pero esto se exacerbó y se llevó al terreno casi, bueno, sí, de la corrupción abierta, cuando no había los mecanismos de mercado o el Estado de Derecho o el enforzamiento de ciertas normas para alcanzar rápidamente ciertos efectos. Entonces, muchas barreras existían a la empresa extranjera, entonces se encontraba que dándole un regalito a fulano y bueno, todo esto que también lo vemos en Occidente, pues se veía mucho. Sin embargo, pues el gobierno se ha dado cuenta que este guanxi genera más costos de transacción que ventajas. Para muchas empresas, el que otras anden haciendo guanxi es una tragedia. Entonces han querido ir eliminando esta práctica y incluso hay legislación y regulaciones para que los regalos, por ejemplo, que antes los gobiernos daban, fueran más baratos y no tan aparatosos y todo como menos. Y el guanxi ha ido tomando la característica de que las conexiones son importantes si yo me hago amigo de alguien de prestigio. Entonces está asociando el guanxi ya no a que me hagan favores económicos corruptos, sino yo aumento mi nivel de prestigio y de rentabilidad y de ventas y de todo si me tomo una foto con el fulano tal, que es un ejemplo de persona. Creo que por ahí se está yendo culturalmente la tendencia. Vamos a ver hasta dónde se llega a dar eso y se logra eliminar un poco la corrupción. Y también pues el gobierno ya no quiere tener, ostentar con regalos en general. Incluso son leyes que solo se veían en un país como China. Pasan una ley, una regulación diciendo prohibido regalar un regalo con más de un empaque. Porque allí es una cajita preciosa dentro de otra cajita lindísima y dentro de un papel soberbio, y resulta que, claro, uno se queda admirado de ver la forma en que empacan, que es preciosa, pero eso daña el ambiente, eso es un gasto que el gobierno ya no se puede dar el lujo, esos son excesos. Entonces, tanto en cómo se dan los regalos o cómo se dan los banquetes, hay leyes en disminuir todas esas tentaciones, todo eso para dar una imagen de un gobierno más austero, más responsable, más diferente. Y luego lo militar, sí, realmente quizá, si me hace un análisis psicológico, va a decir que a esta señora no le interesa lo militar porque no conoce, no estoy acostumbrada a hacer esas observaciones, ¿verdad? No es lo que yo tenía intencionado ver, pero sí Occidente también está tratando de asustar con el gasto militar que tiene China, pero China está siendo objeto de una geopolítica estadounidense del famoso pivot to the east, de canalizar las fuerzas navales a la zona y todo, y China pues se asusta, ¿verdad? Entonces quiere ver cómo mejora la parte militar, por lo menos para no volver a sufrir una humillación como las guerras del opio, cosas de esas. Yo sí siento que ellos lo hacen con un interés meramente defensivo, lo creo, que no están queriendo ir a invadir a nadie, a apoderarse de nadie, ellos tienen otros métodos. Ellos, si quieren tierra, vayan a comprar. Si quieren, o hacen un leasing ahí en Mongolia o en Argentina, pero ya como que querer ir a agredir países con su ejército, no. Pero Occidente es muy dado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos publica unas cosas para asustarnos del gran poderío militar chino. Y ellos, bueno, están tratando de ser lo más sofisticados en eso, pues yo diría que los dejen en paz. China lo que ha criado fue un país que crió la muralla china, es un país que quiere que no se le entrometa, que los dejen vivir en paz, pero no para ir a conquistar el mismo almirante
cuando tenían aquellos barcos no fue nadie, ¿verdad? No sé si he contestado suficientemente, y en lo geopolítico pues sí hay una estrategia de Occidente de bloquear a China y de ver cómo le cortan ciertas vías hacia el petróleo del Medio Oriente, o que no se vuelva muy empoderada ahí haciendo rutas de la seda y redes de trenes ahí a través de los países cercanos y contener un poco, ¿verdad? Pues, y ahí, en ese libro yo explico varias cosas. No sé si... Hacemos otra ronda, ¿te parece? Bueno. Sí. Hola, soy Sandra Marcuri, soy economista y tengo otras preguntitas muy rápidas y concretas. Una es China y el TPP. China y el TPP, Trans-Pacific Partnership. La otra es el tema de los derechos humanos y el bienestar. Sí. ¿Cómo es este tema en China dentro de este proceso de democracia perfectible? Y el tema de las políticas de salud pública, por lo que tú comentabas de los niños que les hacen muestras de sangre, bueno, es harm reduction. ¿Cómo son hoy las políticas de salud pública en China? Donde pueda, sí. Bueno, son. Gracias. Héctor Vázquez III, economista e investigador. Yo quisiera hacer una pregunta y en estos términos. ¿Cómo compararía usted la corrupción en las altas esferas de China, que seguramente cada vez, no obstante todo lo que usted nos ha mencionado, en comparación con un Estado, no como su país, porque su país es una excepción, sino como México, si sabe usted algo de México? O el resto se Bueno, el resto se Hola, soy Raúl Lomelí, soy estudioso de China, pero también fundador del Colegio Nacional de la Comunicación en México. Me llama mucho la atención el comentario, no quiero entrar en demasiados detalles, pero si la propia sociedad está empujando a sus candidatos que lograron meter un 50% de nuevos miembros del Partido Comunista, mi pregunta concreta va: ¿cómo hacen para hacer su campaña o cómo es que los seleccionan? Así a grosso modo. Sí. Gracias. Sí. Bueno, primero, la TPP. La TPP es un intento para mí de Estados Unidos de que, como en la ronda Doha no ha logrado poner las reglas del juego a su gusto, entonces se inventó la TPP y la otra, la de Atlanta. Entonces es el club de los ricos, de cómo hacen comercio entre ellos y cómo ponen esas reglas del juego. Y es esos como los acuerdos plurilaterales, ¿verdad? Que los ricos deciden qué son las reglas del juego y el que quiera se adhiere después. Pero los países de desarrollo no tienen ninguna voz ahí. Entonces, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, yo pienso que Costa Rica tiene TLCs con muchos países. Con Estados Unidos fue como un evento allá tremendo, una lucha tremenda, pero se hizo. Y Costa Rica ya se ha comprometido con reglas de propiedad intelectual que son más allá de la ronda Uruguay, con reglas bueno, con una cantidad de reglas que son duras para nuestros países, y que yo pienso que un país en desarrollo como Costa Rica, ¿para qué va a entrar en la TPP si lo único que le van a poner es más trabas o más reglas más duras, de acuerdo a lo que es el ideal de lo que Estados Unidos quiere poner en el comercio internacional, que le favorece y que le favorece a los países desarrollados? Entonces, yo digo, ya hemos hecho suficiente, ¿para qué más? Pero yo sí veo que eso es como Estados Unidos excluyendo a los países que son problema en la ronda Doha, como India, como Brasil, como China, diciendo, bueno, si no quieren aceptar nuestras reglas de juego, después si quieren se adhieren, si no quédense afuera. Entonces, yo no soy muy optimista ni muy feliz con eso. Me parece que es el club de los ricos para poner las reglas del juego a su gusto, sin tomar en cuenta todos los problemas que han habido en la ronda Doha, donde países emergentes quieren también tener algo que decir. Eso pienso, ¿verdad? Luego,
en cuanto a derechos humanos, China ha hecho muchos progresos en derechos humanos, muchísimos, e incluso hay que definir qué son derechos humanos. Yo creo que la hazaña de China de haber sacado 600 millones de gente de la pobreza es la hazaña en derechos humanos más grande que se ha visto en la historia. Incluso los chinos, me explicaban algunos, que antes se saludaban diciendo algo así como Shilema, que quiere decir, ya comió, porque las hambrunas que hubo durante la época del maoísmo pues fueron tremendas, y el haber hecho este logro, pues yo creo que es un gran logro, aunque no se le reconoce nada a China en esto, pero se le critica porque no quiere que la pornografía ande en la televisión. Entonces, bueno, después los chinos les molesta que Estados Unidos saque el Departamento de Estado, que saca un listado de todos los atentados contra los derechos humanos que ha hecho China, condenando a gente, delitos de no sé qué, especialmente algunos premios Nobel, donde los premios Nobel ahora son para mí un poco controvertidos, quizás se le da a gente que no se lo merece, y entonces el premio Nobel se ha vuelto como un instrumento para censurar, o un instrumento geopolítico de los países occidentales que quieren verle defectos y derrocar gobiernos que no comparten ese mismo criterio. Entonces China se ha dedicado a sacar también, en la misma época que Estados Unidos saca el estado de los derechos humanos en China, los chinos sacan los derechos humanos en Estados Unidos. Y hay que ver, aquellos se quedan muy sorprendidos de que quizás es el país que más irrumpe los derechos humanos. Entonces ahí yo digo, bueno, digamos esta guerra de los drones, ¿verdad? No, hay mucho en Estados Unidos que va contra los derechos humanos, que trata a los migrantes. Ustedes deben saber mucho eso es. También los chinos han mejorado mucho en derechos humanos porque ellos no quieren perder la cara tampoco en Occidente, ellos quieren mejorar. Pero hay derechos humanos que a veces no entienden cómo hacerlo. China tiene una deficiencia de abogados muy grande, porque no tenían un derecho. Derecho civil no está listo todavía, un código decente de derecho civil, todo está haciéndose. Y entonces las universidades como Yale, como Harvard, como Princeton, tienen centros en las universidades mejores de China, como en Tsinghua, como en la Universidad de Pekín, en Renmin, de producir gente especializada en derechos humanos y abogados, porque en China hay localidades donde los jueces eran gente que no tenía ni la primaria, y la tradición era que el de arriba tiene derecho a pegarle al de abajo. Es muy difícil cambiar esa mentalidad. Una vez estando yo allá vi que dijeron que los policías ya no pueden pegarle a la gente cuando la toman, entonces tienen que ponerlos en un carro que tengan una protección para que el policía no les pegue, y luego tienen que llevarlo a una celda que tenga o vidrio o garrotes para que el policía no los agarre a batonazos, porque está en la cultura como que de arriba quiere ver cómo le saca la verdad rápido y me enorgullezco si lo logro, y todo eso ha ido cambiando gradualmente y los chinos quieren cambiar, pero hay cosas en que no, y también hay temas como que no se puede, como decía el señor del Consejo de la Unión Europea, el think tank ¿cómo era? Mark Leonard, decía, bueno, que en China usted puede decir casi todo lo que quiera, mientras no diga que el gobierno tiene que irse mañana, mientras no quiera derrocar al gobierno, y eso sí es imperdonable, pero eso está en la Constitución, y la gente ve como que lo acepta, porque esté eso en la Constitución. Entonces hay gente como Chen Guangcheng, por ejemplo, ciego, eso fue todo un montaje. Yo he leído sobre eso, un profesor creo que también de NYU, de una universidad de Nueva York, planeó todo de llevar a Chen Guangcheng a alojarse en la embajada, hacer todo el escándalo, y después él mismo se lo llevó a la Universidad de NYU y ahí lo colocó y lo puso a estudiar un doctorado, y obviamente ya está casi para el premio Nobel y le sacan un montón de fotos. Hay una ONG que se llama National Endowment for Democracy, que una vez ya le dio un premio a Chen Guangcheng por toda su actividad ya. Entonces en China consideran que alguien que es un dirigente que quiere cambiar las cosas y que tiene nexos con ONGs occidentales como la NED, National Endowment for Democracy, es considerado alguien criminal.
incluso un traidor. Entonces usted pregunta dentro de China, mientras no sean disidentes, la gente dice, sí, ese Chen Guangqi, ese Liu Xiaobo, no, ese es un traidor. Porque tienen nexos con los premios Nobel, con las ONGs, estas de activistas. Ustedes tienen que entrar a la página de la National Endowment of Democracy y ver todo lo que hacen. Y cómo esta ha provocado las revueltas en Tíbet, también el Congreso Uigur de Revilla Kadir, que también es la directora de una ONG que hasta se ha reunido en el Capitolio y tiene mucho dinero de parte de la NED, y ahí se ve todas las colaboraciones del año 2012 de la NED al activismo en China, al activismo en Rusia, y son una lista larga. Entonces ya estos países como que tienen que ver cómo hacen para generar un proyecto X y defenderse de las ONGs que creen que entre más pongan a la gente una en contra de otra, más democrático es. No importan las consecuencias. Entonces ahí sí hay que reflexionar y pensar. Bueno, yo no sé si... los de arriba, perdón. El sistema de salud. El sistema de salud se creó la ley y se creó un gran impulso al sistema universal de salud. Porque antes eso lo tenían las empresas estatales, la salud de la gente, la unidad de trabajo, eso se desmanteló con el cambio y no todo el mundo tenía salud, había una gran cantidad de gente que no tenía seguridad social, y entonces parte de la política de virar el modelo económico a un desarrollo basado en la inversión y en las exportaciones, ellos quieren volcar la economía más hacia el consumo interno, pues parte del plan el quinquenal es mejorar montones la salud para que la gente ya no tenga que tener dinero ahorrado por si se enferma. Entonces ha habido mucho cambio, y yo vi, como les decía, sobre la competitividad mundial de Davos, ¿verdad? Del World Economic Forum, como Costa Rica, que tiene muy buenos índices de salud y de educación, China los tiene igual, el rombito ese que saca. Entonces se ve que China ha mejorado mucho en los últimos 3 años en eso, porque eso les interesa para el cambio de modelo. Pero todavía pues ahí está, falta, no es fácil poner de la noche a la mañana un sistema universal de salud. Luego, en cuanto a los tigres, como los llaman en China ahora dicen tenemos que no perseguir solo a los mosquitos, sino a los tigres. No hay que ver la corrupción a niveles bajos, sino que hay que verla a niveles altos. Y se ha visto que hay gente como el ministro de Transporte o de ferrocarriles, lo acusaron y lo encarcelaron. Liu Xiaobo, aunque es muy controvertido en Occidente, porque bueno, de hecho no era muy del gusto de la cúpula comunista, Bo Xilai, perdón. Bo Xilai, porque él es de una izquierda muy izquierda, que al partido le incomodaba, según explicaba Pan Wei. Liu Xiaobo quería volver a los cantos maoístas de patriotismo, de nacionalismo en las fábricas, y esto lo veía, digamos, los líderes, que la mayoría de los líderes del Partido Comunista como que no quieren en esa dirección. Y entonces Liu Xiaobo llegó a tener mucho buen nombre porque él logró encarcelar a más de 3.000 personas de una mafia que había en Chongqing, de donde él era el mayor. Y entonces, perdón, ¿qué dije? Y estaba diciendo Liu Xiaobo, perdón, Bo Xilai estaba queriendo llevar a eso, y era como, quería de una manera muy populista como llegar a ser uno de los 9 del buró, del Comité Central del Buró Político, y llegar inclusive a la presidencia. Entonces hay un oscurecimiento de que el juicio a Liu Xiaobo puede estar teñido también de Bo Xilai, puede estar teñido de un deseo de la cúpula de quitárselo de encima.
pero sí se ha querido buscar a la gente de arriba. Sin embargo, en el New York Times salieron 2 artículos que no sabemos hasta dónde están comprobados o no, de que la familia Wenjabao pues se había enriquecido tal vez en aquellos momentos de las ventas de las SOS, las empresas estatales, y también de Xi Jinping también llegaron a decir cosas en el New York Times. No se sabe si es parte de una estrategia, ¿verdad?, desestabilizadora o es cierto, no sé, pero sí están tratando por todos los medios, porque si no, pues sí se pueden ver en un serio peligro en un partido si no mejora y no captura a los tigres y no solo a los mosquitos. Y luego la campaña electoral, lo que se ha hecho, porque antes no se hacía, es que en varios lugares, ahora no recuerdo el nombre, Buyung, creo que se llamaba uno, bueno, en varias localidades, debido a la mala gestión de los secretarios del partido y del gobierno local, se tomaban decisiones que a veces a la gente no le gustaban. Entonces empezaron a tratar de inventar una manera de que cuando se votaba por los jerarcas de esa localidad, se les pidiera que tuvieran una reunión con la gente explicando varias personas que el pueblo escogía y que el partido ratificaba si le gustaba o no, comenzaran a dialogar con la gente, pero una vez, y a que la gente entendiera qué eran las posiciones, que le hicieran preguntas y respuestas, y luego para poder tener una información a la hora de votar. Y esto pasó a ser parte de la enmienda a la ley electoral, de que ahora los candidatos en todo el país tienen que tener un día de conversación con la gente. Un día, o sea, eso en Costa Rica, bueno, y en todos los países, las campañas son un derroche, no solo de dinero, sino de mentiras. Y entonces, pues los chinos dicen, basta un día de que la persona explique qué es lo que quiere y se acabó. Entonces, ese tipo de cosas. Luego, hay muchas cosas que están en esa enmienda a la ley electoral que surgieron espontáneamente de una forma bottom-up en distintas localidades que fueron vistas como positivas para mejorar también la credibilidad, la legitimación del partido y para que no los voten del todo. Sí, básicamente.